Darío del Valle era el tipo de hombre que creía que el mundo giraba a su alrededor y que podía conseguir todo lo que deseaba. Era conocido como el típico conquistador. Su fama no solo provenía de su fortuna, sino también de las mujeres deslumbrantes que siempre lo acompañaban. Tenía un tipo muy específico, mujeres altas, delgadas y sofisticadas que parecían haber salido de la portada de una revista. Nada menos que eso lo atraía. Mientras Darío se movía por el salón, saboreando la atención que recibía, sus ojos se cruzaron con los de Saúl Villarreal, su amigo de toda la vida y cómplice de innumerables fiestas y aventuras. Saúl sonrió de una forma que Darío conocía bien, esa sonrisa que siempre precedía a una provocación o a un desafío imposible. Darío, siempre rodeado de las más bellas, como era de esperarse, comenzó Saúl con una risa burlona. Dicen que nunca pierdes la oportunidad de superarte. Pero sinceramente, todo parece tan predecible. Darío levantó una ceja, intrigado pero sin bajar la guardia. ¿Predecible? ¿Qué quieres decir con eso, Saúl? Solo sigo mis estándares, me gusta la calidad, sí. ¿Y qué altos estándares tienes?, se burló Saúl, con una mirada desafiante. Todos aquí saben que solo te interesan las mujeres que podrían ser modelos de pasarela. Para ti, todo en la vida es una cuestión de estética, ¿verdad? Los amigos a su alrededor comenzaron a reír, intercambiando miradas cómplices. Todos sabían que Darío tenía un tipo definido y rígido, y era casi imposible imaginarlo saliendo de esa zona de confort. Saúl, viendo que tenía la atención de todos, decidió lanzar la última carta. Hagamos una apuesta, entonces, Darío. Una que realmente ponga a prueba tus habilidades y tu gusto. Darío sonrió irónicamente. Continúa, Saúl, sabes que me encanta un buen desafío. Saúl se acercó un poco más, con una voz cargada de malicia. Apuesto $1.000.000 a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tus estándares perfectos, y quedarte con ella al menos 6 meses. Nada de modelos delgadas y elegantes, estoy hablando de una mujer real, con curvas, que se aleja completamente de tu ideal. Darío tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa en su rostro. Sabía que Saúl intentaba provocarlo, probando hasta dónde llegaban su orgullo y su vanidad. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio, parece dinero fácil, Saúl. ¿Quién sería esa mujer misteriosa? Saúl miró hacia el otro lado del salón y señaló con el mentón a una mujer que destacaba, no por encajar, sino por alejarse completamente de los estereotipos que Darío tanto adoraba. Andrea López estaba en un grupo de conversación, riendo abiertamente sin importar los ojos que la miraban. Era una mujer robusta, con una sonrisa cálida, ojos brillantes de inteligencia y una confianza que irradiaba una fuerza natural. Andrea no encajaba en ninguno de los moldes que Darío seguía, era audaz, auténtica y muy diferente de las mujeres que él solía cortejar. Andrea López, dijo Saúl, con una sonrisa triunfante, es el opuesto de todo lo que siempre has valorado. Una mujer que no se preocupa por vestidos caros, que no le importan las dietas ni los estándares estéticos. Y, ¿sabes lo mejor? No está ni un poco impresionada con tu dinero. Las risas contenidas de los amigos alrededor casi hicieron que Darío perdiera la compostura. Estaba acostumbrado a ser desafiado, pero nunca de una forma que cuestionara tan abiertamente su vanidad y sus preferencias personales. La mirada de Saúl era una mezcla de provocación y anticipación, sabía que había tocado un nervio sensible. ¿Crees que no puedo conquistar a una mujer como Andrea?, preguntó Darío, en tono desafiante. ¿Eso es lo que estás diciendo, Saúl?
Saúl se rió fuerte, asegurándose de que todos escucharan. No solo lo creo, Darío, lo sé. Eres demasiado predecible, amigo mío. Todo lo que haces se basa en la apariencia, pero para ganar esta apuesta tendrás que jugar un juego completamente diferente, y dudo que estés a la altura. Darío sintió que su ego estaba siendo desafiado de una manera que no podía ignorar. No se trataba solo de dinero, era una cuestión de honor, de demostrar que no era predecible ni limitado. Muy bien, Saúl, dijo Darío, con una sonrisa calculada y peligrosa, acepto tu desafío. 6 meses es tiempo suficiente para hacer que cualquier mujer, incluida Andrea López, se enamore de mí. Prepara tu cheque, amigo. El público alrededor, que hasta ese momento había absorbido la palabra, estalló en aplausos y risas, ansiosos por ver cómo se desarrollaría esta historia. Saúl, satisfecho con la provocación, levantó su copa y brindó por Darío, sabiendo que, independientemente del resultado, había sembrado una semilla de intriga que no se borraría fácilmente. Pero mientras Darío dejaba el salón, una sensación incómoda lo inquietaba. Podía haber aceptado la apuesta para proteger su orgullo, pero sabía que Andrea López no era una mujer común. Ella no era el tipo de persona que se impresionaba con la riqueza o el encanto superficial. Por primera vez, Darío se preguntaba si había cometido un error al subestimar el verdadero desafío que tenía frente a él. Días después, en un tribunal discreto y prácticamente vacío de Oporto, Darío y Andrea se casaron. No había invitados, no había música sonando, y el juez parecía más interesado en terminar rápido para ir a almorzar. Darío vestía un traje impecable, como si estuviera en una reunión de negocios, y Andrea, con su vestido simple, parecía más una participante de trámite que una novia en uno de los días más importantes de su vida. El juez recitó las palabras protocolares, y ambos respondieron mecánicamente. Cuando llegó el momento de que Andrea pusiera el anillo en el dedo de Darío, lo hizo con una calma calculada, sin ninguna emoción en su mirada. Darío, acostumbrado a ceremonias grandiosas y gestos exagerados de amor, sintió el impacto del momento frío y distante. Cuando el juez finalmente los declaró marido y mujer, hubo un breve silencio. Darío esperaba algún comentario sarcástico de Andrea, pero ella simplemente le dio un leve asentimiento de cabeza, como diciendo ya está hecho, y comenzó a caminar hacia la salida sin siquiera esperarlo. Darío, parado en el centro del tribunal vacío, sintió una mezcla de frustración y fascinación que no podía explicar. Nada en Andrea era predecible, nada encajaba en los moldes convencionales. Siempre creyó que podía controlar cualquier situación, cualquier persona, pero ahora se daba cuenta de que Andrea era la excepción. A la salida del tribunal, el chofer los esperaba para llevarlos a casa. Darío abrió la puerta para Andrea, pero ella la rechazó con un gesto de la mano. Voy a caminar un poco, dijo, necesito tiempo para pensar. Él la observó mientras se alejaba, caminando por la acera como si se estuviera despidiendo de una ceremonia que nunca fue realmente suya. Darío supo en ese momento que había entrado en un juego donde las reglas cambiaban constantemente, y que la verdadera batalla no era conquistar a Andrea, sino descubrir quién era él realmente cuando todo lo que conocía no funcionaba. El silencio se apoderó del coche mientras Darío del Valle observaba a Andrea López alejarse calmadamente del tribunal, sus pasos decididos resonando en la acera. Ella no miró atrás ni una sola vez, y eso solo reforzó la sensación de frustración que crecía dentro de él. Darío siempre había creído que el dinero y el encanto eran suficientes para conquistar a cualquiera, pero Andrea estaba demostrando que estaba equivocado. De vuelta a la lujosa cobertura de Darío en Oporto,
La tensión entre los dos era palpable. Andrea caminaba por el enorme espacio con desinterés, sus ojos examinando las piezas de arte costosas y la opulenta decoración sin una pizca de admiración. Para Darío, ese lugar era una fortaleza, un símbolo de su éxito y todo lo que había conseguido. Para Andrea, parecía solo otra trampa de lujo que no le impresionaba en absoluto. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Darío, tratando de sonar casual mientras observaba cada uno de sus movimientos. «Espero que encuentres comodidad aquí, aunque sea temporal». Andrea se volvió hacia él con una media sonrisa. «Este es tu mundo, Darío, no el mío. No vine aquí para acomodarme ni para ser conquistada. Estoy aquí solo para cumplir nuestra parte del acuerdo». Las palabras de ella resonaron en el espacio silencioso, cortando como un cuchillo los intentos de Darío por mantener el control. Estaba acostumbrado a recibir elogios, a escuchar a la gente hablar de lo increíble que era su estilo de vida, pero con Andrea, cada intento de deslumbrarla parecía inútil, una batalla que estaba destinado a perder. «¿Sabes, Andrea?», dijo Darío, cruzando los brazos, tratando de recuperar la compostura. «Eres realmente una mujer de palabra, y debo decir que me impresiona tu firmeza. Pero aún así, tengo que preguntar, ¿qué es lo que realmente te motiva? ¿Cuál es tu objetivo final en todo esto?». Andrea lo miró con una expresión seria e intensa, como si tratara de medir cada intención oculta detrás de sus palabras. «Mi objetivo, Darío, es simple, vivir mi vida sin someterme a los caprichos de nadie. Me involucré en este acuerdo por curiosidad, para ver cómo un hombre que se cree invencible lidia con la realidad de no poder controlar todo a su alrededor. Y hasta ahora, debo admitir, lo estoy encontrando fascinante». Darío sintió que su orgullo era desafiado de una manera que nunca había experimentado antes. Andrea no estaba allí por él, ni por el dinero, ni por el prestigio. Estaba allí para demostrar un punto, para ver hasta dónde llegaría él en su intento de dominarla. Se dio cuenta de que la lucha entre ellos era mucho más que un juego de egos, era una batalla de voluntades, y él estaba empezando a saborear cada instante de eso. Decidido a no rendirse fácilmente, Darío decidió cambiar su estrategia. Sabía que su fuerza estaba en su estilo de vida lujoso, y pensó que tal vez el lujo terminaría por conquistar a Andrea. Comenzó entonces a mimarla con todo lo que podía ofrecer, joyas caras, ropa de diseñador e incluso viajes a destinos exóticos. Estaba convencido de que la tentación de un estilo de vida millonario terminaría rompiendo sus barreras. «Haré que esta experiencia sea inolvidable para ti, Andrea», dijo, extendiendo una caja de joyas hacia ella. «Sé que dijiste que no te interesa mi dinero, pero quizás un toque de lujo pueda cambiar las cosas». Andrea tomó la caja de joyas, miró su contenido reluciente, y con una calma desconcertante, la cerró de nuevo y se la devolvió a Darío. «Ya te dije que no necesito esto, Darío. No son los regalos caros los que conseguirán lo que quieres de mí. Mi valor no se mide por lo que uso, sino por lo que soy». Darío tragó saliva, tratando de no dejar ver la decepción que sentía. Estaba acostumbrado a comprar la atención de las personas con su dinero y a ser aplaudido por ello, pero Andrea parecía inmune a todos sus trucos. Cuanto más intentaba impresionarla con su estilo de vida, más ella reafirmaba su independencia e indiferencia. Frustrado pero aún motivado, Darío intentó una nueva táctica. En una tarde soleada, la invitó a dar un paseo en su yate privado, anclado en uno de los clubes más exclusivos de Oporto. Estaba seguro de que la grandeza y la exclusividad del momento la harían al menos mostrar algún signo de satisfacción. Durante el paseo,
Mientras el yate deslizaba sobre las aguas tranquilas, Darío lanzó una mirada a Andrea, esperando alguna reacción positiva, pero una vez más, ella parecía inquebrantable. Entonces, Andrea, dijo él, tratando de ocultar su frustración detrás de una sonrisa encantadora, este tipo de lujo podría hacerte reconsiderar. ¿Quién sabe? Andrea se volvió hacia él, con sus ojos fijos en los suyos, pero esta vez había un toque de compasión en su voz. Darío, ¿realmente crees que todo esto es lo que define una vida plena? Objetos caros, un yate, un nombre en las fiestas de la alta sociedad. Eso no es lo que me mueve. No estoy aquí para ser impresionada por escenarios bonitos o por tu riqueza. Estoy aquí para conocer quién eres cuando todo esto se te quita. Y hasta ahora, aún no he visto ese lado. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, Darío del Valle se sintió vulnerable, expuesto de una manera que nunca había imaginado. Andrea no estaba allí para enamorarse del hombre poderoso que él creía ser, sino para descubrir a la persona que existía detrás de la fachada de autosuficiencia. Las semanas pasaron lentamente, y a pesar de los intentos de Darío de ganar esa batalla silenciosa, Andrea se mantenía firme en sus convicciones. Ella continuaba con su rutina diaria, sus compromisos profesionales y sociales, y se negaba a dejar que la presencia de Darío interfiriera en su vida. El contrato que habían firmado no era solo una formalidad, era un pacto silencioso de respeto mutuo y distancia. Una noche, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable y las sombras parecían más pesadas, Darío del Valle decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué Andrea López había aceptado ese matrimonio y qué era lo que realmente escondía tras su fachada impenetrable. Caminó hasta la terraza, donde encontró a Andrea mirando la ciudad iluminada. Parecía tan tranquila, tan controlada, como si lo estuviera esperando. Andrea, basta de enigmas, dijo Darío con la voz temblorosa de frustración. Necesito que me digas la verdad. Sé que aceptaste este matrimonio por razones que van más allá de lo que me has dicho. ¿Por qué estás realmente aquí? Dilo de una vez. Andrea permaneció en silencio por un momento, sin desviar la mirada del paisaje frente a ella. Parecía sopesar cada palabra, como si supiera que la verdad, una vez dicha, lo cambiaría todo. Finalmente, se volvió hacia Darío, con sus ojos brillando con una mezcla de dolor y una frialdad implacable. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad?, preguntó ella, su voz baja y cargada de una profunda tristeza. Porque lo que estoy a punto de revelar puede destruir la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Darío no respondió de inmediato. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría para siempre, pero necesitaba saber, necesitaba entender el motivo de aquel odio profundo en los ojos de Andrea. Dímelo, Andrea, susurró con la voz casi quebrada. Necesito saberlo, por favor. Andrea respiró hondo, como si cargara un peso imposible de soportar. Cuando comenzó a hablar, su voz estaba cargada de una tristeza cruda e intensa. Mi padre era un hombre honesto, comenzó Andrea, con sus ojos fijos en los de él, brillando con lágrimas contenidas. Tenía un pequeño negocio, una tienda sencilla, pero era todo para él. Un lugar donde puso todos sus sueños, todo su trabajo y sudor. Construyó ese negocio desde la nada, con sus propias manos. Día tras día, para mantener a nuestra familia y darnos una vida digna. Darío comenzó a sentirse incómodo, presintiendo que la historia estaba tomando un rumbo que no quería escuchar. Pero el terreno donde estaba el negocio de mi padre no era suyo, continuó Andrea,
su voz volviéndose más amarga con cada palabra. Él alquilaba ese espacio y dependíamos de ese lugar para sobrevivir. Cuando decidiste vender el terreno a un inversor, todo se vino abajo. Mi padre te suplicó que no lo hicieras, te buscó, te pidió casi de rodillas que reconsideraras, que no le quitaras lo único que le daba sustento. Darío sintió que su estómago se revolvía. Recordaba vagamente a un hombre desesperado, una petición que había descartado como una inconveniencia, algo insignificante comparado con las ganancias que podría obtener de esa venta. Pero lo ignoraste, dijo Andrea. Y ahora su voz estaba cargada de una rabia tan fría que hacía que el aire a su alrededor pareciera con. Solo pensaste en el dinero, en el beneficio que podrías obtener. Vendiste el terreno sin pensarlo dos veces, sin importar lo que le pasaría a ese hombre que estaba frente a ti, rogando por tu compasión. Y al hacerlo, destruiste todo lo que él tenía. Andrea hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente, tratando de mantener la compostura mientras relataba la parte más dolorosa de su historia. Mi padre lo perdió todo, Darío. El negocio por el que echó toda su vida, la tienda que era su orgullo y su razón de ser, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cayó en una depresión profunda. No podía dormir, no podía comer. Se sentía como un fracaso, un hombre que no pudo proteger a su propia familia de perder lo que era nuestro por derecho. Darío sintió una lágrima involuntaria correr por su rostro, pero no podía apartar la mirada de Andrea. Sus palabras eran como una cadena de acero, apretando su pecho, aplastando su corazón. Se enfermó tanto que ya no tenía fuerzas para luchar, susurró Andrea. Y luego, con una voz quebrada por el dolor, añadió, y un día, mi padre simplemente se fue. Se fue, Darío, se fue de tristeza, de desesperación, porque le quitaste todo lo que le daba sentido a su vida. Destruiste nuestra familia y él nunca se recuperó de eso. Darío retrocedió, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La culpa lo consumía, quemándolo por dentro. Recordaba ese terreno, esa venta que consideró solo otro movimiento estratégico. Nunca pensó que podría destruir vidas en el proceso. Andrea continuó, ahora con los ojos llenos de lágrimas y la voz aún más temblorosa. Darío, pude ver el dolor reflejado en su rostro, un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Y como si eso no fuera suficiente, mi madre. Andrea dudó y luego dejó escapar un sollozo. Mi madre no pudo soportar la pérdida del amor de su vida. Vio al hombre que amaba consumirse, perder toda la voluntad de vivir. Se dejó llevar por la tristeza y pocos meses después de perder a mi padre, mi madre también se fue, de corazón roto, Darío, porque destruiste la vida que ella conocía. Ella dejó de hablar por un momento, su cuerpo temblando de emoción. Darío sentía que cada palabra de Andrea era un cuchillo afilado, cortando su alma en pedazos. Pero no es solo eso, continuó Andrea. Y ahora su voz era apenas un susurro, tan suave que casi se perdía en el aire. Pocos días después de perder a mi madre, descubrí que estaba embarazada, un hijo, Darío, una nueva esperanza en medio de tanto dolor. Pero con la pérdida de mis padres, el estrés, las dificultades que me rodeaban, yo perdí a mi bebé. Las lágrimas de Andrea finalmente fluyeron libremente, su dolor ahora expuesto. Darío sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Nunca imaginó que sus acciones pudieran causar tanta devastación, tanta crueldad. Me quitaste todo, Darío, dijo Andrea, su voz cargada de un odio sereno y contenido. Mis padres, mi futuro, mi hijo,
destruiste mi vida y me dejaste sola en medio de un abismo de desesperación. Darío cayó de rodillas, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a la mujer a la que había arruinado. Estaba consumido por una culpa que nunca había sentido antes, una sensación abrumadora de que no podía arreglar nada de esto, de que no había redención para él. Darío del Valle se quedó arrodillado en el suelo de la terraza, los ecos de las palabras de Andrea resonando en su mente. No podía respirar, no podía pensar. La revelación que Andrea acababa de hacer lo había aplastado como una avalancha, destruyendo todo lo que él creía. El hombre que siempre pensó estar en control de todo ahora estaba roto, arruinado, dándose cuenta de que sus acciones egoístas habían causado un dolor inimaginable. La imagen del padre de Andrea suplicando para que no vendiera el terreno donde estaba su negocio era como una daga clavada en su conciencia. Recordaba vagamente aquel día cuando solo pensó en las ganancias que podría obtener con la transacción, ignorando por completo los ojos desesperados de ese hombre. Darío, que siempre se enorgullece de ser un visionario en los negocios, nunca se detuvo a considerar las vidas que destruía en su búsqueda por el éxito. Mientras las memorias lo consumían, Andrea lo observaba, su mirada fija e implacable, como una jueza frente al acusado que acaba de ser condenado. No dijo una palabra, pero no hacía falta. Todo su dolor estaba ahí, expuesto, transformado en una llama que ardía en sus ojos. Darío finalmente se levantó, con las rodillas débiles y el alma destruida. Sabía que las palabras no serían suficientes, disculpas, promesas de cambio, nada de eso borraría el sufrimiento que había causado. Pero aún así, intentó encontrar su voz. Andrea, comenzó, con la voz débil y llena de emoción. No sabía. Nunca quise que nada de esto pasara. Si pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera deshacer todo, daría cualquier cosa por arreglar lo que hice. Andrea no retrocedió, no se conmovió ante la súplica de Darío. Su expresión permaneció inalterada, la mirada implacable de alguien que no estaba ahí para conmoverse, sino para enfrentarlo con la realidad de sus acciones. ¿Quieres deshacerlo?, preguntó ella, con una amargura cortante. ¿Crees que tus palabras traerán a mi padre de vuelta? ¿Crees que tu arrepentimiento sanará la herida que se abrió en mi corazón? Cuando perdí a mi madre, cuando perdí a mi hijo. Hizo una pausa, su voz temblando con la intensidad de su dolor. No puedes arreglar lo que hiciste, Darío. No puedes reparar lo que se rompió. Tu egoísmo nos costó demasiado. Ahora, al final, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Debo seguir viviendo con este dolor? ¿Con esta carga? Darío sabía que no había respuesta fácil. No había un camino claro hacia la redención que él deseaba. Y por un instante, sintió que su mundo se desmoronaba, pero en su interior había una chispa de decisión que empezaba a crecer. A pesar del abismo que lo rodeaba, Darío sintió que debía hacer algo, debía intentar hacer lo correcto. Entonces, si no puedo cambiar el pasado, dijo Darío con firmeza, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cambiar el futuro. Quiero ayudar a quien es el lastimado, quiero hacer algo que valga la pena, que traiga algo de luz a esta oscuridad. Andrea lo miró fijamente, como si quisiera buscar la sinceridad en sus ojos, pero también el escepticismo brillaba en su mirada. ¿Y cómo piensas hacerlo?, preguntó ella, aún con desconfianza. ¿Cómo puedes reparar lo irremediable? Darío tomó aire y se obligó a mirar a Andrea a los ojos. Sabía que las palabras eran solo eso, palabras. Pero era un comienzo, y un comienzo era todo lo que necesitaba para intentar cambiar algo.
Quiero comenzar un proyecto, dijo Darío, con una voz ahora decidida. Quiero ayudar a los que perdieron sus negocios, a aquellos que han sido dañados por decisiones egoístas. Quiero trabajar con la comunidad para restaurar lo que se ha perdido, para darle a otros una segunda oportunidad, así como tú me diste a mí. Andrea frunció el ceño, evaluando cada palabra de Darío. La incredulidad y el asombro estaban escritos en su rostro. ¿Realmente podía ser capaz de hacer algo así? ¿O era solo otra promesa vacía? Puede que sea un buen comienzo, Darío, dijo Andrea lentamente, pero solo si realmente estás dispuesto a cambiar, a enfrentar tu pasado y hacer frente a las consecuencias. Porque si no lo haces, si es solo una fachada, no habrá perdón. No para ti. Darío asintió con la cabeza, sintiendo que una chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a caminarlo, no solo por él, sino también por Andrea y todos aquellos que había lastimado en el camino. Haré lo que sea necesario, afirmó con firmeza. Haré todo lo posible para reparar el daño, y no me detendré hasta que encuentre una forma de redimirme. Andrea lo miró por un largo momento, como si intentara ver si había algo genuino en sus palabras. Finalmente, asintió, aunque la desconfianza aún estaba presente en su mirada. Entonces, empecemos por hacer algo, Darío, dijo con determinación. Pero ten en cuenta que el camino no será fácil. No hay atajos hacia la redención. Con esas palabras, se dieron la vuelta hacia la ciudad, una ciudad que, a pesar de su oscuridad, ofrecía destellos de luz y esperanza. Darío del Valle y Andrea López se adentraron en la noche, dejando atrás el pasado que los había unido en un dolor compartido, pero con la determinación de crear un nuevo futuro, uno donde la compasión y la empatía pudieran prevalecer sobre la avaricia y el egoísmo. Y así, en medio de la tristeza, una nueva historia comenzó a tejerse entre ellos, una historia de redención, de lucha y de esperanza, donde ambos encontrarían no solo el perdón, sino también el camino hacia un futuro que valiera la pena vivir. Darío sabía que no podía usar solo palabras para arreglar lo que había roto, necesitaba acciones que hablaran más fuerte que sus disculpas vacías. Necesitaba mostrarle a Andrea que el cambio no era solo una promesa, sino una verdad que estaba dispuesto a vivir, y así tomó una decisión que transformaría su vida. Comenzó a buscar pequeñas empresas y emprendedores que estaban al borde de la quiebra, hombres y mujeres como el padre de Andrea, que luchaban por sobrevivir en un mundo donde los gigantes corporativos los aplastaban. Darío sabía que no podía devolverle la vida al padre de Andrea, pero podía evitar que otros pasaran por el mismo dolor y desesperación. Usaría su poder y su fortuna para hacer algo diferente, para crear oportunidades donde antes solo había destrucción. Fundó una organización dedicada a ayudar a pequeños empresarios, ofreciendo apoyo financiero, consultoría y capacitación para que pudieran levantarse y prosperar. Visitó personalmente cada uno de los negocios que su empresa había amenazado una vez, sus manos, que antes solo firmaban contratos de destrucción, ahora se extendían para ayudar a aquellos que estaban a punto de caer. En una de esas visitas, Darío encontró a un hombre mayor que tenía una pequeña tienda de conveniencia a punto de cerrar por las mismas circunstancias que enfrentó el padre de Andrea. El hombre estaba cansado, y sus ojos reflejaban el mismo desespero que Darío recordaba haber visto en el rostro del padre de Andrea cuando le suplicó que no vendiera el terreno donde estaba su negocio. Esa visión rompió algo dentro de Darío. He perdido todo lo que tenía, dijo el hombre con una voz que parecía cargar años de lucha y frustración. A ellos no les importan las personas como yo, para ellos solo somos números en una hoja de balance. Darío lo miró y vio el fantasma del padre de Andrea.
En ese momento, supo que no podía seguir viviendo como el hombre que destruía vidas en nombre del lucro. Allí, en esas palabras amargas, vio una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Sin dudarlo, Darío le aseguró al hombre que su negocio continuaría funcionando y que recibiría todo el apoyo necesario para prosperar. Mientras Darío daba cada paso para transformar sus acciones en algo significativo, Andrea lo observaba a distancia. No se acercaba, pero tampoco lo miraba con el mismo desprecio absoluto. Había una nueva chispa en sus ojos, no era perdón, pero quizás era una curiosidad, una duda sobre la sinceridad de las acciones de Darío. ¿Realmente estaba cambiando o era solo otra de sus estrategias calculadas? Una noche, después de semanas de ver a Darío dedicarse incansablemente a ayudar a pequeños empresarios, Andrea finalmente decidió hablar. Apareció en la sala donde estaba Darío, con sus ojos brillando con una mezcla de escepticismo y algo que él no podía definir. ¿Crees que arreglar estos negocios va a borrar lo que hiciste?, preguntó Andrea, su voz suave pero cargada de un dolor profundo. ¿Crees que dar dinero va a deshacer la destrucción que causaste, va a devolver los sueños que destruiste? Darío la miró, más vulnerable que nunca. No, dijo con una honestidad que hizo temblar su voz. Sé que no puedo arreglar el pasado. No puedo devolverles a tus padres, pero puedo intentar evitar que otros sientan lo que tú sentiste. Puedo usar todo lo que tengo para darles una oportunidad que le negué a tu padre, y no lo hago para ganar tu perdón. Lo hago porque es la única forma en que puedo mirarme al espejo y ver algo más que un hombre vacío. Andrea permaneció en silencio durante un largo tiempo, observando a Darío con una intensidad que parecía atravesar su alma. Finalmente, soltó un pequeño suspiro, casi imperceptible pero lleno de significado. No era una aceptación completa ni un perdón, pero era un comienzo, era la prueba de que tal vez ella pudiera creer que él realmente quería cambiar. No sé si eres capaz de redimirte, dijo Andrea con una voz firme, pero ya no tan fría. Pero al menos ahora estás intentándolo, y eso es más de lo que jamás pensé que harías. Darío sintió que su corazón se apretaba. No era la redención que esperaba, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo más grande. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, que las heridas que había causado tal vez nunca sanarían por completo, pero estaba dispuesto a luchar, no solo por Andrea, sino por cada persona a la que había lastimado en su implacable búsqueda de poder. Y en ese momento, mientras Andrea se alejaba una vez más, pero sin la misma frialdad de antes, Darío se dio cuenta de que por primera vez en su vida realmente estaba vivo. Se estaba transformando en alguien mejor, no porque quisiera algo a cambio, sino porque era lo correcto, y tal vez algún día Andrea podría ver a ese nuevo hombre y creer que el cambio era real. Los 6 meses del contrato estaban casi por terminar, y la tensión en la mansión de Darío del Valle era casi palpable. El hombre que una vez fue temido por su frialdad y su habilidad para manipular cualquier situación ahora se encontraba en un lugar completamente diferente, vulnerable, expuesto y ansioso por redención. Andrea López, la mujer que entró en su vida para desafiarlo y confrontarlo con sus verdades más oscuras, finalmente estaba cambiando algo dentro de él. Darío observaba a Andrea todos los días, tratando de encontrar una brecha, una pequeña apertura para entrar en su corazón. Sabía que no podía forzar su perdón, que debía ganárselo con acciones, no solo con palabras. Y así fue como se dedicó a convertir sus acciones en gestos de sinceridad y cambio real. Estaba decidido a demostrar que el hombre que ella conoció al comienzo del contrato había muerto y que en su lugar había surgido alguien completamente nuevo. Una semana antes de que el contrato terminara, Darío organizó un evento especial para pequeños empresarios,
ofreciéndoles no solo apoyo financiero, sino también herramientas para que pudieran crecer sin necesidad de la ayuda que él mismo le negó al padre de Andrea. Estaba allí, en el escenario, hablando sobre las lecciones que había aprendido y cómo deseaba usar su poder para marcar la diferencia. Sus ojos se encontraron con los de Andrea en la multitud y vio algo diferente en ella, algo más suave, menos endurecido. Después del evento, Andrea se acercó a él por primera vez. No había frialdad en sus ojos, lo miró con una mezcla de alivio y una emoción que Darío nunca había visto antes. El silencio entre ellos era intenso, cargado de una energía casi eléctrica. «Realmente has cambiado», dijo Andrea con una voz más suave de lo que él había escuchado nunca. «Ahora lo veo. No se trata solo de dinero o poder, se trata de en quién te estás convirtiendo». Darío, tomado por la emoción, sintió que ese era el momento que había estado esperando, el momento para abrir completamente su corazón. «Andrea, cambié porque me mostraste quién era realmente, y no podía seguir viviendo siendo ese hombre», dijo con los ojos llenos de una honestidad que ella no esperaba. «Te hice daño de maneras que nunca podré deshacer, y sé que tal vez nunca merezca tu perdón, pero estoy aquí de rodillas si es necesario, no solo pidiendo tu perdón, sino tu confianza, tu amor. Me enamoré de ti, Andrea, no por el desafío, no por la apuesta, sino por la mujer fuerte, valiente y llena de compasión que eres. Quiero empezar de nuevo, quiero ser el hombre que merece estar a tu lado». Andrea lo observó por unos segundos, luchando contra sus propias emociones. Aquel hombre, el mismo que arruinó la vida de su familia, ahora estaba frente a ella, despojado de todas sus armaduras, ofreciéndole su corazón. Darío comenzó con lágrimas en los ojos, pero una pequeña sonrisa surgía en sus labios. «Te odié tanto, y aún así, de alguna forma, contra todas las expectativas, lograste mostrarme que todavía hay bondad en ti. Te perdono, pero no por tus acciones ni tus palabras. Te perdono porque yo también he cambiado y porque siento que estamos listos para dejar el pasado atrás y volver a intentarlo». Darío sintió un alivio indescriptible apoderarse de él, como si finalmente pudiera respirar. Después de tanto tiempo sin pensarlo dos veces, la abrazó suavemente, sosteniéndola como si fuera el mayor regalo que la vida le había dado. Andrea no se resistió, en cambio, se acurrucó en su pecho, permitiéndose sentir la seguridad que nunca pensó que encontraría al lado de ese hombre. Con el contrato llegando a su fin, Darío y Andrea tomaron una decisión que sorprendió a todos. Decidieron empezar de nuevo, esta vez no como adversarios, sino como compañeros. Rompieron el contrato original, simbolizando que ese acuerdo pertenecía al pasado, y se prometieron el uno al otro construir algo nuevo, verdadero y sin secretos. Algunos meses después, cuando el invierno comenzó a dar paso a la primavera, Darío y Andrea se casaron en una ceremonia sencilla e íntima, rodeados solo por las personas que realmente importaban para ellos. No hubo lujos ni extravagancias, solo amor verdadero y la promesa de un futuro juntos. Y así, mientras el sol brillaba sobre ellos, ambos supieron que el camino hacia la redención y el amor no es fácil, pero es un viaje que vale la pena hacer, siempre que ambos estén dispuestos a luchar y crecer juntos.